Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Semana de la Ciencia dentro de la Universidad Católica de Ávila, y hoy vamos a hablar de desarrollo sostenible, cambio climático y transición energética. Soy el profesor Pablo Fernández Arias, de la titulación de Ingeniería Mecánica. La presentación de hoy la tenemos estructurada en distintos apartados. En primer lugar, vamos a hablar de qué es eso del concepto de desarrollo sostenible. Después trataremos el análisis del mix energético a nivel de España y también del mix energético a nivel mundial. En cuarto lugar, hablaremos de perspectiva de futuro y en penúltimo lugar hablaremos también de qué está ocurriendo, de qué futuro tecnológico nos espera. Estamos en un momento totalmente de actualidad en el que estamos viendo que nos estamos replanteando el paradigma energético para los próximos años. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una situación de escasez de recursos energéticos de carácter fósil, de los cuales somos muy dependientes a día de hoy, y nos estamos también dando cuenta de que las energías renovables no van a ser suficientes para abastecer la demanda de energía eléctrica que tenemos para los próximos años. Y por último, plantearé unas breves conclusiones que son más bien una reflexión personal en cuanto a hacia dónde vamos en esto de la transición energética. Vamos a empezar a hablar, en primer lugar, de qué es el desarrollo sostenible. Bien, cuando hablamos de desarrollo sostenible, aparecen en los medios de comunicación, en Internet, principalmente estas tres referencias. Por un lado, aparece Greta Thunberg, icono del movimiento, digamos, de lucha contra el cambio climático, bien, activista totalmente involucrada desde muy jovencita en todo esto de la lucha por la conservación del medio ambiente. También aparecen esas imágenes que no son en muchos de los casos favorables a la industria, porque merece la pena remarcar que esas torres de refrigeración lo único que están evacuando por ahí es vapor de agua, ¿bien? Sin embargo, es verdad que tienen un gran impacto visual, normalmente negativo, y por lo tanto pensamos principalmente que están contaminando. Bien, dentro de los ciclos térmicos somos conscientes de que esas centrales de generación lo único que están haciendo es evacuar vapor de agua que necesitan para refrigerar sus condensadores o sus focos de enfriamiento de esas centrales. Y por último, ya no tan vigente, pero sí muy vigente en los últimos años, Donald Trump. Bien, ha sido uno de los grandes, digamos, iconos, no a favor de la lucha contra el cambio climático, sino todo lo contrario. Bien, creo que ha sido uno de los grandes referentes en cuanto a esa manifestación de decir, bueno, el cambio climático es algo que nos hemos inventado, que no es preocupante, no es un problema de hoy ni tampoco de las futuras generaciones. Sin embargo, a día de hoy somos conscientes de que eso no es verdad. Bien, tenemos un problema grave y tenemos que tomar acciones ya. No tenemos que estar pensando en los próximos años. La necesidad es ya. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Pues principalmente porque nos está ocurriendo lo que estamos viendo ahí. Fenómenos naturales cada vez más adversos, deshielo de los polos, con los problemas que eso está generando en cuanto a nivel de los océanos, de los distintos mares, deforestación, desertificación. Tenemos problemas también de emisión de CO2 principalmente y de otros tipos de gases de efecto invernadero, y esto es algo que tenemos que resolver ya, porque ahora vamos a verlo, y es algo que me gustaría que hoy os quedara a todos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que ser conscientes de que no es un problema que nos afecte a los que estamos viviendo actualmente en la Tierra, sino también les va a afectar a generaciones futuras. Por lo tanto, lo que hagamos hoy va a ser lo que dejemos a las generaciones futuras. ¿Qué ocurre con respecto al cambio climático? Voy a dar solo unas pequeñas pinceladas al respecto. En primer lugar, en los últimos 50 años, la concentración atmosférica de CO2 ha aumentado en más de un 30%. El 11% de las emisiones de los gases de efecto invernadero se deben a la deforestación. Es comparable a las emisiones de CO2 que tienen todos los automóviles y camiones en el planeta. Es uno de los grandes problemas, no solo las emisiones de CO2 o de otro tipo de gases de efecto invernadero, como derivados del azufre que podemos tener en vehículos, sino también otro problema es la deforestación. Lo estamos viendo principalmente ahora mismo en la gran eliminación de masa forestal
que estamos sufriendo en el Amazonas. ¿Bien? Eso va a ser un problema muy grave porque evidentemente cuanta menor masa forestal tengamos, mayor número de emisiones de CO2 tendremos. Bien, un área de ecosistemas costeros más grandes que la ciudad de Nueva York se destruye cada año. Parece mentira, pero si algunos habéis estado en Nueva York, la Gran Manzana, bien, Manhattan, el área metropolitana de Nueva York, eso es el área que anualmente se está destruyendo de ecosistemas costeros. Ya hay países que se están planteando, por ejemplo en el Pacífico, que si el nivel del Océano Pacífico sigue aumentando, en los próximos años van a tener una pérdida de territorio de entre el 20 y el 30%. Por último, en el año 2016 la temperatura en la Tierra aumentó en 1 grado centígrado. Pero es que no solo es eso. 17 de los 18 años más cálidos de la historia han ocurrido desde el año 2000. Por lo tanto, en los últimos 20 años tenemos los 17 años más calurosos de la historia de la humanidad. Bien, y ese aumento de la temperatura se sigue dando, por lo tanto tenemos que frenarlo. ¿Cómo? Pues una de las grandes acciones viene desde las Naciones Unidas con todas estas cumbres de protección del clima, el COP21 principalmente, y últimamente estaréis viendo en los medios de comunicación la celebración del COP26, y que es una de las grandes expectativas en cuanto a acción internacional contra el cambio climático. Ahora hablaremos de ello. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Ya lo decía antes, aquel que satisface las necesidades de los presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto se dijo ni más ni menos que en la Comisión Brundtland en el año 1987, cuando de repente se empezó a hablar de desarrollo sostenible y de la necesidad de preservar el medio ambiente. Cuando hablamos de desarrollo sostenible tenemos que tener en cuenta 3 grandes factores. En el desarrollo sostenible influye la economía, pero también influye la sociedad y por último también influye la ecología. La intersección de esos 3 factores es lo que va a hacer que mantengamos un desarrollo sostenible. Todo lo demás serán situaciones intermedias que podemos hablar de soportables, de viables, de sostenibles, pero no nos va a permitir mantenernos a largo plazo. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio entre esos 3 factores. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que a lo largo de la historia hemos tenido 4 políticas internacionales fundamentales. Por un lado, la Comisión Marco de las Naciones Unidas del año 1992. Por otro lado, el que yo creo que hasta el momento ha sido la regulación internacional por excelencia en cuanto a medio ambiente y conservación del medio se refiere, que ha sido el Protocolo de Kioto del año 1997. Después hubo una actualización, un esfuerzo por renovar esos acuerdos en la Comisión de Doha del año 2012 y el que hasta el momento ha sido el gran acuerdo internacional en cuanto a emisiones de CO2 y conservación del medio ambiente, que ya lo decía antes, el Acuerdo de París del COP21 2015 y posteriormente la Cumbre de Marrakech. Vamos a hablar un poco de qué fueron los principales acuerdos de la Cumbre de París. Bien, por un lado, hubo un acuerdo histórico. Francia se encontraba en una situación, digamos, político y social compleja tras los atentados islamistas del año 2015 o del año 2014 y lo que se fomentó era la necesidad de encontrar un acuerdo internacional de apoyo al cambio climático. El objetivo fue muy claro, vamos a tratar de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y vamos a mantener un esfuerzo para que ese aumento de la temperatura sea incluso inferior a 1,5 grados centígrados. No es nada nuevo, ni tampoco lo hemos conseguido. Muchos países seguimos estando en una situación mayor de ese 1,5 grados centígrados. ¿Bien? ¿Qué está ocurriendo? Pues que en el COP26, ahora mismo en Glasgow, nos estamos planteando también esa renovación de esos acuerdos. De París salió también algo que es fundamental. No puede ocurrir, como había ocurrido hasta el momento, que el protocolo de Kioto hasta el año 2015 que se celebra el COP21 habían pasado muchos años en los cuales no había habido una renovación de esos objetivos. Por lo tanto, se acuerda la necesidad de renovar esos objetivos o de reunirse cada 5 años. Y a diferencia del protocolo de Kioto,
todos los firmantes tienen que tener planes de mitigación. Bien, en el protocolo de Kioto, digamos que eran acuerdos de carácter amistoso en cuanto a expectativas de reducción de las emisiones de CO2. Sin embargo, aquí, aunque hay planes voluntarios, todos tienen que tener un mínimo y un plan de mitigación mínimo para hacer frente a las emisiones de CO2. Pero este es el gran problema que tenemos. Ahora mismo vivimos en torno a los 8 billones de habitantes en el mundo. En el año 2035, si todo sigue al mismo ritmo, seremos 1,5 billones más de habitantes. Por lo tanto, estaremos rondando los 8,8 billones de habitantes. Cuanto más habitantes seamos, y eso es algo de lo que nos estamos dando cuenta ahora, más recursos energéticos vamos a consumir. ¿Por qué? Porque principalmente hay algo que está muy claro. Cuanto más riqueza económica tengamos, por eso esos 3 factores del desarrollo sostenible, más calidad de vida desearemos y más consumo tendremos. Por lo tanto, a mayor calidad de vida y a mayor consumo, bien, mayor economía, mayor Producto Interior Bruto en los principales países industrializados y en otros que están en vías de desarrollo, pues lo que va a ocurrir es que tengamos un mayor gasto en recursos energéticos. Ahí estamos viendo la situación y es también algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ya no estamos creciendo de forma igualitaria. Vamos a ver cómo en los próximos años los grandes países de África, China, India van a crecer en población, en nivel de vida y vamos a encontrarnos como, sin embargo, la población de los grandes países ricos industrializados va a disminuir. Pero vamos a querer seguir manteniendo nuestro nivel de vida, vamos a querer seguir gastando esa energía que estamos gastando actualmente, incluso incrementarla, ¿vale? Ahí estamos viendo un gráfico que es muy importante. Hoy en día, esa masa que vemos por ahí abajo son los grandes países de Asia y África. ¿Bien? ¿Qué está ocurriendo? Que evidentemente la renta per cápita de esos países, como son China, India, Brasil o Turquía, es muy baja en comparación con otros grandes países como pueden ser Estados Unidos, Australia, Alemania o Japón o la Unión Europea, pero sin embargo en los próximos años ese consumo de energía va a aumentar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque primero va a aumentar su población, va a aumentar su renta per cápita en el eje de las X y por lo tanto va a aumentar su consumo de energía. ¿Bien? Esto hay algo que tenemos que tener muy claro. No hay para todos. Debemos de ser mucho más eficientes desde una perspectiva energética. Bien, debemos de tener mucha más conciencia en cuanto a qué estamos consumiendo y qué tipo de recursos queremos tener ya no en las próximas generaciones. Las grandes políticas europeas, como la estrategia de Horizonte 2030 europea, etcétera, nos están hablando de el año 2030 o el año 2050. Bien, estamos hablando de que ahora mismo el objetivo es descarbonizar el sistema energético de cara al año 2050. Claro, la calidad de vida sigue subiendo. Ahí arriba, en verde, tenéis los grandes países industrializados. Tienen, teniendo en cuenta un índice de desarrollo humano, tienen un grado muy elevado de ese índice y tienen un consumo de energía muy elevado. ¿Qué va a ocurrir cuando el resto de países que están por esta parte, India, Congo, Pakistán, Egipto, China, Indonesia, aumenten su índice de desarrollo humano y aumenten su renta per cápita? Pues evidentemente mayor consumo de energía eléctrica. ¿Bien? Y al final la tendencia va a ser a que todos nos vamos a desplazar en la gráfica y nos vamos a encontrar en esta situación. Mucha calidad de vida, mucho consumo de energía. Y ahí está el problema, porque hasta el momento, claro, no esperábamos que países del Middle East, África, tuvieran un gran consumo de energía eléctrica, pero esa tendencia está cambiando y se están viniendo a esta parte derecha del gráfico. He ahí el gran problema del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 de la ONU también nos está diciendo, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos que tener conciencia en cuanto a la necesidad de una energía asequible y no contaminante. Dentro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno de ellos que es el 7º, que dice, tenemos que tener energía asequible y no contaminante. Pero es que fijaros en qué situación nos encontramos ahora mismo. El 13% de la población mundial hoy en día no tiene servicios modernos de electricidad. Tiene desabastecimiento, tiene situaciones de blackout, de irregularidades de suministro, etc. Hay 3 millones de personas en el mundo que ahora mismo dependen de la madera, del carbón,
del vegetal, de desechos de origen animal, para cocinar y calentar comida. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático. Y la energía hoy en día es en torno al 60% de las emisiones que se están generando en el mundo. Por daros también un dato fundamental, es importante, ¿bien? La contaminación del aire en locales cerrados, ¿bien?, generó 4,3 millones de muertes en el año 2012, ¿vale? Y eso es algo que es muy importante. La contaminación del aire en los locales cerrados derivados del consumo de ese tipo de combustibles como son la madera, el carbón vegetal o los desechos animales, para al final buscar un recurso básico que es calentarnos y poder cocinar, ¿bien? Y por dar un dato, en el año 2015 el 17,5% de la energía ya era de las renovables. Nosotros en España ya estamos por encima, ¿bien? Nosotros ya tenemos situaciones en las que de media anual tenemos más del 20% de la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. Tenemos picos en los cuales incluso estamos con un 70-75% de generación de energía renovable, ¿vale?, que abastece las energías renovables el 70-75% de la energía que genera el mix energético, ¿bien? Sin embargo, hay situaciones en las que esas energías no son suficientes y nos encontramos en una situación como la que estamos ahora. Vamos a analizar el mix energético a nivel mundial. Bien, ahí tenemos cómo está evolucionando el precio de la energía. Bien, estos son el precio de la energía en la Unión Europea desde el año 2008 hasta el año 2019. Veis cómo, y es importante que seamos conscientes de ellos, España se encuentra en una situación intermedia. Bien, no somos los que más estamos pagando por nuestra energía, porque hay otros países como Francia que pagan menos o como Alemania que están pagando más. Bien, es importante que hablemos de esto porque es algo que está preocupando hoy en día en la sociedad. Por otro lado, ¿qué ocurre con los impuestos? Pues bueno, ahí en punteado veis en azul cuál es la franja de impuestos que se paga de media en los países de la Unión Europea. Bien, por otro lado veis lo que se está pagando en Alemania, posicionada claramente arriba, Portugal, también posicionada claramente arriba, y España. Nosotros nos encontramos en torno a un 30-40% de lo que pagamos por la electricidad, que es totalmente derivado de impuestos directos o indirectos. Bien, y eso es algo que debemos de tener en cuenta, es decir, la parte de generación, la parte de los gastos asociados al transporte y a la distribución son el 60% de lo que pagamos por la electricidad. Bien, 60-70%. Ahí lo veis, ¿vale? Tenemos de los costes de los impuestos en torno a un 30%, el suministro eléctrico nos supone en la Unión Europea en torno a un 17%, y luego tenemos la parte de los impuestos, recargos y otros conceptos que están entre un 21 y un 17-15%. ¿Vale? Seamos conscientes, ¿bien? Los gastos generados de transporte y producción de la electricidad hoy en día en nuestra factura suponen eso, en torno a un 60-70%. Bien, el resto son impuestos. ¿Qué ocurre con respecto a la generación eléctrica a nivel mundial? Esto es un mapa que quería abrir en algún momento, pero no voy a tener mucho tiempo, os lo recomiendo que lo veáis. Es una web que se denomina Electricity Map. En ella podéis consultar cómo estamos actualmente en el mismo momento en cuanto a generación de energía eléctrica. Es muy interesante por lo siguiente, porque podemos ver cómo estamos consumiendo o cómo estamos produciendo. Bien, por lo tanto, los países que veis en verde son países que están, en este caso, produciendo con bajas emisiones de CO2. Los países que están en marrón, marrón oscuro, rojo, son países que están emitiendo con unas elevadas emisiones de CO2. España se encuentra en una situación intermedia, pero ahí estáis viendo cuál es nuestra situación actual, que ahora desarrollaremos. Bien, estamos trabajando con nuclear, tenemos energía eólica, tenemos energía solar y tenemos también el gas natural produciendo, ¿vale? Sin embargo, vemos como países, principalmente los países del norte de Europa, los países de los fiordos, al final, los nórdicos, tienen mucha más base de energía hidráulica, lo cual les permite reducir notablemente las emisiones del CO2.
Por ejemplo, en el caso de Suecia, con energía hidráulica y energía nuclear, son capaces de abastecer más del 90% de sus necesidades de energía. Podéis ver cualquier otro tipo de país que tenga los datos, podéis ver cómo se encuentra Brasil en este caso, o la parte de Rusia dividida en distintas franjas. Ahí estáis viendo, como por ejemplo en el caso de Rusia, pues evidentemente la intensidad de carbono emitido es muy elevada, ¿vale?, en comparación con otros países. Una de las grandes expectativas en cuanto a generación de energía eléctrica a nivel mundial se encuentra en la energía eólica. Nosotros, por suerte, somos uno de los grandes referentes en cuanto a energía eólica instalada. Bien, si os fijáis, estamos dentro del top 10 mundial en cuanto a energía eléctrica o potencia instalada de energía eólica. Bien, ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Pues en los próximos años, teniendo en cuenta que en el año 2020 la potencia instalada de energía eólica en el mundo aumentó un 53%, lo cual es un dato bastante destacable, en los próximos años lo que va a ocurrir es que va a seguir aumentando. Bien, vamos a pasar de los 621 gigavatios que tenemos de potencia instalada en terrestre y de los 29,1 gigavatios que tenemos de potencia instalada en offshore eólica, vamos a aumentar eso exponencialmente de cara al año 2050. Nosotros, España, no somos referente en cuanto a potencia eólica instalada offshore, ¿bien?, derivado principalmente de los grandes problemas que tenemos por las diferencias de desnivel que tenemos entre las profundidades marinas de nuestras costas. A no mucha distancia tenemos unos desniveles muy elevados que hacen imposible, o digamos hoy en día poco viable, la instalación de esa tecnología eólica offshore. Y eso, sin embargo, está siendo una ventaja principalmente en cuanto a potencia offshore instalada para el Reino Unido. Se está convirtiendo en el referente en cuanto a potencia eólica offshore instalada. El Reino Unido, además, tras el Brexit, es consciente de que necesita recursos autóctonos, bien, autónomos, tener, digamos, un autoabastecimiento, y por lo tanto está apostando claramente por la potencia eólica offshore, bien, por instalar potencia eólica offshore. ¿Qué ocurre en cuanto a la evolución del mix energético en España? Bueno, pues esta es la evolución que tenemos en España desde la segunda mitad del pasado siglo XX. Podríamos haber puesto la gráfica anterior. Bien, en la primera mitad del pasado siglo XX, es decir, desde el año 1900 hasta el año 1960 aproximadamente, nuestro sistema energético estaba basado principalmente de la energía hidroeléctrica. Bien, tuvimos los grandes desarrollos de las grandes cuencas hidrográficas, principalmente Duero, Tajo y Ebro, a partir de la década de los años 40 y 50 y posteriores. ¿Qué ocurrió? No aumentamos tanto la potencia a partir de la década de los 60, ahí lo estáis viendo, ya teníamos bastante potencia instalada hidráulica o hidroeléctrica, y aparece una nueva tecnología, que fue la tecnología termoeléctrica. Bien, el desarrollo de las grandes centrales térmicas que quemaban carbón en las grandes cuencas mineras de España. Teruel, principalmente Teruel, Asturias, El Bierzo y la parte norte de Palencia. A partir de ese desarrollo de la energía termoeléctrica o térmica, claro, se estaban consiguiendo dos objetivos fundamentales. Consumir un recurso autóctono, como era el carbón nacional, y generar una gran industria de generación de energía eléctrica adyacente. Bien, por lo tanto, el objetivo era claro. ¿Qué ocurrió a posteriori? Principalmente a partir de los grandes pactos de España con Estados Unidos y la apertura económica de España en esa situación de autarquía que nos encontrábamos política, España consiguió adquirir una de las grandes tecnologías de generación de energía eléctrica, que fue la energía nuclear. Desde la década de los 70 hasta la década de los 90 se generaron los principales proyectos de establecimiento de la energía nuclear en España. Estamos hablando de que llegamos a tener más de 10 centrales térmicas en España y se llegaron a plantear más de 30 centrales nucleares en España.
Evidentemente no se llevaron a cabo todas, únicamente contamos hoy en día con 7 centrales nucleares o 7 reactores operativos, pero eso hizo que la potencia instalada de energía nuclear aumentara claramente justo en ese intervalo de tiempo, desde la década de los 70 hasta final de la década de los 80. Con la moratoria nuclear de la década de los 80, a consecuencia de la actividad terrorista y, digamos, ecológica y social en contra del emplazamiento de la central nuclear de Lemoniz, se estableció una moratoria nuclear que paralizó todos los proyectos o el resto de proyectos que estaban hasta ese momento vigentes y en situación de construcción o de proyecto de diseño. ¿Bien? Seguimos apostando por la tecnología térmica, la cual siguió aumentando, y ya veis que la energía hidroeléctrica se convirtió en una tecnología, digamos, de base. Era la tercera tecnología en cuanto a generación de energía eléctrica. ¿Qué ocurrió ya entrada la década de los 90? Pues bien, entrada la década de los 90 aparece algo que es muy importante. Se desarrollan los grandes proyectos de ciclos combinados. Los ciclos combinados, en ese momento el gas natural era un recurso energético que evidentemente teníamos que importar, pero que tenía un coste muy reducido. Las centrales de ciclo combinado eran de fácil construcción, de fácil amortizamiento y por lo tanto se apostó por esas tecnologías. Posteriores años, ya casi entrando en el siglo XXI actual, a partir de finales de la década de los 90 y inicio del siglo XXI actual, empieza a aparecer la energía eólica, que ahí la tenéis en morado. ¿Bien? No hubo más desarrollos de la energía hidroeléctrica, no hubo más desarrollo de la energía nuclear a partir de la década de los 90, tampoco térmica de origen carbón, lo único que se apostó fue por el desarrollo de los ciclos combinados y de la energía eólica. ¿Qué ha ocurrido a posteriori? Pues en el siglo XXI ya tenemos todas esas tecnologías dentro del mix energético. Las estáis viendo por colores y principalmente vemos cómo hay 3 grandes tecnologías. Por un lado, la térmica, por otro lado, tenemos en verde los ciclos combinados, quemando gas natural, y por otro lado tenemos por aquí la eólica. ¿Bien? Se siguió manteniendo la importancia de la hidráulica convencional y mixta y siguió manteniéndose la importancia de la nuclear. ¿Bien? Algo que sí que aumentó poco a poco fue solar fotovoltaica. Podéis ver ahí en marrón como a partir del año 2008 principalmente, cuando se empezó a fomentar y a primar en la instalación de la energía fotovoltaica, pues evidentemente empezó a ganar peso dentro del mix energético. ¿Vale? Entonces, podemos decir, o hemos contado hasta el año 2019 con un mix energético variado, donde tanto las energías de origen fósil como las energías renovables tenían un papel, digamos, relevante y estaba bastante repartido. Estábamos hablando de que la hidráulica nos suministraba más del 25% de la energía que consumíamos, teníamos la nuclear que nos suministraba en torno a un 20%, y después con ciclos combinados y eólica teníamos en torno a un 30% respectivamente de generación de energía eléctrica. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahí veis por un lado potencia instalada y por otro lado potencia generada. En el año 2019 la nuclear pudo suministrar el 21% de la energía consumida en España. Los ciclos combinados también el 21%, y la eólica al 21%. Es decir, con esas 3 tecnologías ya teníamos más del 60% de la energía que estábamos consumiendo. La hidráulica, no la podemos perder de vista, nos estaba generando en torno al 10%. Y luego, como una evolución de los ciclos combinados, aparecieron también las centrales de cogeneración. Bien, que mezclan un ciclo de gas, de una turbina de gas, con un ciclo de vapor, con turbina de vapor. Por lo tanto, en esos casos, pues bueno, teníamos una capacidad de generación de en torno al 11%. El resto, pues empezaban a tomar un papel relevante, pero no mucho. Bien, ahí teníamos la solar fotovoltaica con un 4%, ahí teníamos el fuel gas con un 2%, los residuos renovables o el aprovechamiento de los RSUs que no nos suministraba más de un 1%, pero bueno, teníamos, ya digo, un mix energético bastante variado.
teniendo en cuenta, por ejemplo, que en cuanto a potencia de ciclos combinados teníamos instalada el 24%, pues estábamos generando en torno al 21%. Teniendo en cuenta que de nuclear teníamos el 7% de la energía eléctrica instalada y estábamos generando en torno al 21%. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo o qué va a ocurrir en los próximos años? Para que tengamos en cuenta en dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahora hablaré de la situación actual, pero fijaros hacia dónde vamos. Vamos hacia un mix energético en el cual la energía eólica terrestre o offshore va a aumentar su potencia instalada de los 22.000 megavatios que teníamos en el año 2015 a 50.000 megavatios. Es decir, vamos a tener el doble de la potencia instalada eólica. Vamos a tener un crecimiento exponencial de la solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que teníamos 4.800 megavatios y nos vamos a pasar a los 39.000 gigavatios de solar fotovoltaica en el año 2030. Es decir, en 15 años vamos a aumentar, o el objetivo es aumentar más de 35.000 megavatios la energía fotovoltaica. ¿Qué va a ocurrir con otras tecnologías? Fijaros, hidráulica, no esperamos un gran desarrollo, vamos a mantener lo que tenemos, ¿bien? Ahora bien, las expectativas están en intentar desarrollar principalmente el bombeo. ¿Qué es el bombeo? Aprovechar esos momentos en los cuales el consumo de energía eléctrica está en valle, es mucho más barata la electricidad, para bombear el agua a zonas elevadas, poderla almacenar, para cuando sea necesario volverla a dejar caer y aprovechar esa energía potencial en las turbinas para de nuevo generar energía eléctrica que podamos consumir. Esa es una de las grandes expectativas que tenemos con respecto a la hidráulica, porque no se esperan grandes planes de desarrollo de la energía hidráulica. Tuvimos una época, en la primera parte del siglo XXI, antes del año 2010 o antes de la crisis económica, en la que había unas grandes expectativas en cuanto a la mini hidráulica. Sin embargo, esas expectativas han ido decayendo en los últimos años. No esperamos grandes desarrollos en biogás, tampoco en biomasa. Bien, y fijaros qué ha ocurrido con el carbón. En el año 2015 teníamos en torno a 11 gigavatios de potencia instalada y el objetivo es no tener nada en el año 2030. Bien, eso hay que tener en cuenta de que ese objetivo el año pasado ya prácticamente se consiguió, porque en el año pasado, mientras estábamos en una situación de pandemia y medio confinamiento, prácticamente se cerraron todas las centrales térmicas que existen en España. Evidentemente, con un enfoque muy claro, la reducción de las emisiones de CO2 y eliminar esa situación que tenía de subvención o digamos de apoyo político y económico que tenía esa tecnología a consecuencia de la necesidad de importar, bien, mucho carbón que era mucho más efectivo que el carbón nacional. Por lo tanto, esa es la expectativa, no tenemos carbón. ¿Qué va a ocurrir con el ciclo combinado? Nos vamos a seguir manteniendo con esos 26 gigavatios de potencia instalada en los próximos años, porque se instaló mucho, ¿vale? En la década de los 90 se instaló mucho ciclo combinado. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, por destacar otra? La nuclear. Bien, vamos a perder los 7.000 megavatios que tenemos actualmente, con los 7 reactores nucleares que tenemos operativos. En el año 2030 los vamos a reducir a la mitad. Nos vamos a quedar con 3.000 megavatios. En el año 2038, según está la situación actual, con un programa de cierre, con un calendario previsto de cierre, en el año 2038 no tendremos potencia nuclear instalada en España. Por lo tanto, vamos hacia un mix energético en el que nos vamos a basar principalmente de eólica, de solar fotovoltaica, de hidráulica y de ciclos combinados. Bien, esas son las expectativas, pero ¿qué está ocurriendo ahora mismo en España? Bueno, pues seguro que lo habéis oído en los últimos días, en España tenemos ahora mismo esa situación. Tenemos el gasoducto de Argelia, tenemos uno que nos está abasteciendo en torno al 22% del gas que necesitamos, pero tenemos por el otro lado el del Magreb, que pasa por Marruecos desde hace no mucho, desde el 31 desde finales del mes de octubre, paralizado. Bien, las relaciones entre Marruecos y Argelia no son muy buenas, se anuncian tambores de guerra
y eso está repercutiendo en que nosotros hayamos perdido en torno a un 20% del suministro de gas natural que estamos consumiendo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, estáis viendo la gráfica que publica el operador del mercado eléctrico ibérico. Es el EOMIE, que se encarga de fijar los precios de compra y venta de la energía eléctrica en el mercado marginalista, tanto para España como para Europa. Estáis viendo la gráfica de los últimos 6 meses y no pude incorporar el precio de la energía a raíz de Filomena. Bien, pero podíamos haber visto como tras la borrasca Filomena el precio de la energía eléctrica también tuvo una subida bastante considerable. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues básicamente veis como en el mes de mayo teníamos un precio de la energía eléctrica que rondaba los 80 euros por megavatio hora y en el mes de octubre nos hemos establecido de media en torno a los 200 euros megavatio hora. Bien, teniendo en cuenta que hemos tenido picos que hemos superado los 300 euros megavatio hora. Bien, eso evidentemente va a tener una repercusión muy clara de aumento en la factura de la luz. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Pues están pasando cosas como las que voy a poner ahora, con un aumento de la energía, del precio de la energía bastante considerable y con una reducción de las importaciones de gas natural, porque evidentemente lo que nosotros somos capaces de producir de gas natural no nos permite abastecernos más que en torno a un 4 o un 5% de lo que consumimos, pues estamos llegando a situaciones como estas. Hemos tenido centrales térmicas que hemos cerrado en el año 2020 y que ahora de repente nos estamos planteando volver a abrir, volver a importar carbón extranjero para poder generar energía eléctrica. Entonces estamos viendo como en los últimos días, seguro que lo habéis visto en prensa o en televisión, Aspontes va a volver a reactivar su central térmica para poder producir energía eléctrica a partir de carbón importado, que nos está llegando en barco. ¿Bien? La situación es esa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos plantearnos en cuanto a perspectiva de futuro? Bien, pues de nuevo haciendo una referencia a lo que nos dicen las Naciones Unidas en cuanto a desarrollo sostenible y a esos objetivos de la Agenda 2030, pues evidentemente Naciones Unidas hoy en día está teniendo muy en cuenta lo que le está ocurriendo a la humanidad en relación con el COVID-19. Son datos que tenemos que tener muy en cuenta. Hay en torno a 789 millones de personas en el mundo, principalmente en el África subsahariana, que no tienen acceso a la electricidad. Eso está repercutiendo en que centros de salud, hospitales, tengan un abastecimiento de energía que no supera el 28% del total. Bien, caídas de la red, desabastecimiento, por lo tanto, una lucha contra la pandemia muy desigual en comparación con los grandes países industrializados. ¿Cuál es el modelo energético de la Unión Europea de cara al año 2030? ¿Qué expectativa tenemos? Bien, una de las grandes expectativas, los coches eléctricos. Vamos a ver si somos capaces de que en el año 2030 en Europa haya en torno al 7-10% del parque móvil sean coches eléctricos. Que entre el 20 y el 25% del transporte de mercancías se haga a través de ferrocarril. Y que en torno al 30-40% de lo que hoy en día están generando los camiones o consumen los camiones, medio de locomoción o de transporte principal por carretera, pues dejen de consumir esos recursos energéticos de carácter fósil y comiencen a consumir gas natural. Pero claro, gas natural que, como hemos visto, tampoco ahora mismo tenemos seguro el abastecimiento. ¿Bien? Y los grandes países generadores de gas natural son los que son, ¿vale? Argelia, Rusia, Estados Unidos, etc. Por otro lado, debemos de mantener el ritmo de inversión en renovables. Si queremos llegar a ese objetivo de que el 20% de los Estados miembros en el año 2030 tenga esa generación de energía eléctrica superior al 20%, pues debemos de seguir manteniendo el ritmo. Nosotros en España lo estamos haciendo, claro, porque evidentemente estamos estructurando nuestro mix energético en esa base. Bien, lo que antes eran tecnologías de respaldo, ahora se van a convertir en tecnologías de base. La eólica, los ciclos combinados, solar fotovoltaica y la hidráulica. Más,
¿Qué nos dice la Unión Europea en cuanto al 2050? Bien, vamos a dejar de consumir productos petrolíferos, ya lo veremos, por otros con menores emisiones, como el gas natural. Si esta es la base del modelo energético de la Unión Europea de cara al año 2050, pues ya veis la situación que tenemos ahora. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Replantearse de forma muy urgente esta expectativa. ¿Por qué? Porque vemos que no tenemos asegurado el abastecimiento de gas natural. Si dependemos de países con una situación política o geopolítica no muy estable, si dependemos de fluctuaciones del mercado, etcétera, no podemos basar nuestro mix energético en gas natural. Esta situación ya la vivimos en el año 1973 con la gran crisis del petróleo. Cuando aquellos que tenían el suministro de petróleo, porque eran los que tenían esas reservas en su territorio, empezaron a fluctuar con los precios y con la producción, llegó una situación de desabastecimiento, de encarecimiento del recurso, etcétera. Pero la Unión Europea va un poco más allá, de cara al año 2050. Evidentemente dice, bueno, vamos a irnos a un nivel muy reducido de emisiones de CO2, lo que se está planteando es la descarbonización total del mix energético, vámonos a un parque de generación eléctrica principalmente renovable, lo que estamos viendo ahora es que se están planteando recuperar tecnologías que en un principio estaban totalmente desechadas, como era la energía nuclear, y creo que es una de las grandes expectativas que tenemos por delante, que es hablar de eficiencia energética. ¿Bien? ¿Qué nos espera en cuanto a eficiencia energética? Mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones, edificios públicos, viviendas, etc. Estamos hablando de que la estrategia de Horizonte 2030 de la Unión Europea fija los niveles de eficiencia energética en torno a un 27%. Bien, mejorar los niveles de eficiencia energética en un 27% en los Estados miembros. Hoy en día estamos mucho más bajos que eso. ¿Y qué va a ocurrir en cuanto a la generación eléctrica? Pues la expectativa, que ya lo veremos, es la siguiente, es apoyarnos principalmente para el año 2050 en solar fotovoltaica y apoyarnos principalmente en eólica. Como tercera fuente de generación, la hidroeléctrica o la hidráulica. ¿Bien? Vamos a evitar nuclear, vamos a evitar aquellas que consuman productos fósiles o de carácter fósil y vamos a intentar fomentar de alguna manera la biomasa, los residuos, etc. Ya digo, esto hace un año o 2 años, en el año 2019 antes de la pandemia, era viable. ¿Bien? Ahora estamos viendo de que debemos de replantearnos este esquema. ¿Cómo nos lo vamos a replantear? ¿Qué nos espera desde un punto de vista técnico? Para ir acabando. Bien, según el MIT, en su informe de tecnologías emergentes para el año 2021, hay 2 grandes vectores en cuanto a tecnologías emergentes. Por un lado el hidrógeno y por otro lado la generación de baterías de litio para los coches eléctricos. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué ventajas? Ahí tenemos el hidrógeno, ahí tenemos los vehículos eléctricos y ahí tenemos otras tecnologías. Estos son los 3 grandes vectores que tenemos por delante. ¿Qué ventajas nos da el primero? El hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a generar? Bien, lo que vamos a hacer es, apoyándonos de las energías renovables, a través de una pila, de un electrolizador, vamos a generar hidrógeno, que en ocasiones almacenaremos, que en otras ocasiones llevaremos a la red de gas natural, que en otras ocasiones lo utilizaremos para gasificar o para importar y exportar como hidrógeno. Bien, pero en otras ocasiones, a través de una pila de hidrógeno, bien, a través de una hidrólisis, lo que haremos es volver a generar energía eléctrica que consumiremos en nuestros vehículos principalmente. Bien, pero también está previsto que lo utilicemos para climatización o eficiencia energética en viviendas y también para otros productos como son fertilizantes y otros productos derivados de la industria química. Estas son las expectativas que tenemos con el hidrógeno. Claro, más de 30 países ya tienen unas rutas muy claras en cuanto al hidrógeno. Nosotros lo estamos viendo dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, como España y otros Estados miembros, están mirando de frente hacia el hidrógeno y planteándose proyectos muy claros. Ya en España ya tenemos
expectativas muy claras con respecto a la instalación de electrolizadores que nos permitan generar un hidrógeno bastante económico en comparación con otras fuentes de energía. Estimamos un consumo de más de 200 millones de toneladas para el año 2050. Pensamos que lo vamos a utilizar para transporte internacional y marítimo de la misma manera que lo estamos haciendo con el gas natural. Ya hay proyectos de energía solar de concentración, es decir, que concentran todos los rayos del sol en un espejo y lo que generan es energía eléctrica que nos permita también generar hidrógeno en Marruecos. En Japón ya hay un electrolizador, que es el más grande actualmente, de 10 megavatios. Y Alemania ya se está planteando construir un electrolizador de 24 megavatios. Pero claro, ¿Estados Unidos cómo va? Pues Estados Unidos ya tiene un número considerable de vehículos que dependan de hidrógeno, ya tienen hidrogeneras, eso es algo que hoy en día en España nos suena, pero no llegamos a tener todavía una infraestructura clara en cuanto a hidrogeneras. Y, para ir cerrando el hidrógeno, entre sus ventajas es renovable, solo emite agua, se puede almacenar y no es tóxico. Entre sus desventajas, importante, no es un recurso primario, por eso tenemos que analizar la eficiencia que tienen esos electrolizadores. Bien, tiene altos coeficientes de difusión, es inflamable, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, cómo vamos a almacenar y transportar ese hidrógeno, y también, importante desde un punto de vista técnico, su baja densidad. Vamos a ver los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos? Bueno, pues ya hablábamos de que teníamos que incentivar su comercialización y las infraestructuras. Ya tenemos distintos reales decretos en España, como el 647/2011 y otros, que fomentan la instalación de puntos de recarga. La necesidad clara es esa, necesitamos puntos de recarga y evidentemente necesitamos apoyar la adquisición por parte de particulares y empresas de vehículos eléctricos. Se espera, y esto es una expectativa, que en el año 2025 ocurra el Big Crash, ¿bien? Que empiece a establecerse una venta de vehículos eléctricos muy acelerada, ¿bien? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que en el año 2035 más de la mitad de los vehículos que se venden actualmente, estamos hablando de que actualmente en el año 2019 en España se vendieron en torno a 1,3 millones de vehículos, ¿bien? Antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos hablando de que tengamos en torno a 700.000 vehículos al año adquiridos en España de carácter eléctrico, ¿bien? Y en el año 2050 se estima que ya estemos en torno al 65% de nuevas ventas en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, ¿bien? Evidentemente modelos ya tenemos muchos, ya tenemos híbridos enchufables, eléctricos 100%, etc. Otras grandes expectativas desde un punto de vista técnico. Pues para mí, creo que las grandes expectativas pasan por seguir también, porque no soy partidario de prescindir de ninguna de las fuentes de generación, y lo estamos viendo en el problema que tenemos actualmente, no debemos de prescindir de ninguna, pero las grandes expectativas pasan por desarrollar la energía eólica offshore y también por desarrollar otros tipos de instalaciones fotovoltaicas. Y ahí estáis viendo varios ejemplos. La posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos en lagos, embalses, mares, etcétera, puede ser una de las grandes expectativas del desarrollo. ¿Por qué? Porque al final el terreno útil que tenemos para implantar grandes plantas fotovoltaicas evidentemente se está reduciendo. ¿Bien? Y hay que apostar por otro tipo de implantaciones como puede ser esa, la fotovoltaica offshore. También hay que tener en cuenta qué va a ocurrir con otras fuentes de generación, y ahí juega un papel fundamental la energía nuclear. La energía nuclear hoy en día se está basando, si quiere ser efectiva y quiere ser viable de cara a los próximos años, por el desarrollo de los SMR, de los Small Modular Reactor. Es decir, tener la posibilidad de implantar pequeños reactores nucleares que nos generen en torno a los 300 megavatios eléctricos. ¿Qué ventajas nos van a dar? Evidentemente, son modulares, son mucho más fáciles de construir, son mucho más rápidos de construir, se acabó pensar en 10-15 años de implantación de una central nuclear, van a ser mucho más flexibles en cuanto a la elección del emplazamiento y lo más importante va a ser más eficientes y más seguros, bien, porque se están desarrollando planteándonos la necesidad de que sean
autosuficientes, pasivos, etc. Bien, vamos ya por terminar al apartado de las conclusiones. Conclusiones de lo que hemos visto hasta hoy. El desarrollo sostenible se debe convertir en una realidad global y en algo que tenemos que tomar acciones ahora, no mañana. Mañana probablemente sea tarde. Debe de haber un equilibrio entre la generación de energía eléctrica y las emisiones de CO2. En los últimos 50 años la concentración de CO2 en el aire ha aumentado en un 30%. Tenemos 17 de los 18 años más cálidos de la historia de la humanidad desde el año 2000. En la factura eléctrica en España, hoy en día estamos hablando de que el 50% son costes, recargos e impuestos. Y la pandemia ha originado todavía mucho más desequilibrio en cuanto a ese desarrollo sostenible que todos esperamos. Tenemos casi 800 millones de personas en el mundo, principalmente en África, que viven sin acceso a electricidad. Bien, solo el 28% de los centros de salud, hospitales, etcétera, pueden luchar contra la pandemia con una electricidad o un suministro eléctrico fiable y estable. En el año 2050 España esperamos que tenga un mix energético 100% renovable y que no haya emisiones de CO2. Con todo ello, muchas gracias a los asistentes y a los que estáis desde la red por vuestra presencia y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿No hay preguntas por aquí? Pues nada, muchísimas gracias, que os vaya a todos muy bien, espero que disfrutéis de esta Semana de la Ciencia y hasta la próxima.